Hola gente, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre formas de aprender piano. Vamos a estar hablando sobre aprender piano con un profesor o aprender piano solos de forma autodidacta. Vamos a estar hablando un poco sobre algunas características, ventajas y desventajas de cada una de estas modalidades, principalmente a través de 5 aspectos que van a ser, en primer lugar, la posibilidad económica, la preferencia personal, el tipo de motivación que va a haber en juego, el tipo de feedback o devoluciones y la receptividad al feedback. En cuanto a la posibilidad económica, estamos asumiendo que para tomar clases de piano necesitamos tener el dinero para pagarlas. Sacando los casos en los que un amigo, un familiar o alguien que conocemos nos puede ofrecer clases de piano, de teclado gratis, en general la norma va a ser que vamos a necesitar pagar por estas clases. En los casos en los que obtenemos estas clases gratis, a veces puede suceder que tal vez del lado del profesor o del lado del estudiante no hay tanto compromiso, no hay tanta responsabilidad con el aprendizaje. Entonces, en primer lugar, si queremos tomar clases de piano, si queremos aprender piano con un profesor, necesitamos contar con el recurso económico, en este caso, para poder tomar las clases. Por otra parte, si aprendemos solos, vamos a ver que podemos conseguir materiales de forma gratuita, podemos encontrar videos en canales de YouTube como este, otros canales de YouTube, o incluso tal vez tomar algún curso online como los que tenemos en altopianista.com próximamente, fíjense en el sitio. Y estos cursos resultan mucho más económicos que tomar clases durante meses o años con un profesor, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa primera diferencia, que en cuanto a la posibilidad económica de cada uno, si tenemos la posibilidad económica de pagar un profesor de piano, vamos a poder ir por ahí, y si no, tenemos la opción de aprender por nuestra cuenta con materiales gratis o materiales que compramos online, como cursos online, etc. El segundo aspecto es la preferencia personal. Más allá de tener la posibilidad económica de pagarlo, no, a veces también esto tiene que ver un poco con qué es lo que nos sirve, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos funciona. Hay gente a la que le encanta tomar clases con un profesor que aprecia, valora y aprovecha un montón, saca un montón de la guía, del acompañamiento que le puede ofrecer un profesor, una profesora. Y otras personas, en cambio, se sienten más cómodas yendo por su cuenta, de manera autónoma, de forma independiente. Y también, en algunos casos, esto puede también estar conectado a una sensación de satisfacción del hecho de lograr hacerlo por su cuenta, sin la ayuda de un profesor, ¿no? Lo ven tal vez como un desafío más grande. Yo en distintos momentos, durante casi toda mi vida, me identifiqué más o me sentí más cerca de esto del autodidacta, aunque últimamente, especialmente los últimos años y el año pasado en particular, estuve aprendiendo mucho más con profesores. Va un poco por preferencias, no es que una persona es de profesor y otra persona es autodidacta, puede haber etapas, periodos, y muchas veces conviven las dos simultáneamente. El tercer aspecto es el tipo de motivación. Si tomamos clases con un profesor o una profesora, vamos a estar haciendo uso de una motivación extrínseca, quiere decir una motivación que viene de afuera. La figura del profesor en este caso nos motiva a practicar, ya sea por el hecho de que le tenemos que pagar para tomar las clases y queremos obtener un mayor valor de eso, o por el entusiasmo y las ganas de mostrarle qué es lo que practicamos de una clase a la otra. Entonces, el profesor también, la profesora, nos va a motivar con el reconocimiento de las cosas que vamos haciendo bien. Y no nos va a gustar tal vez cuando nos diga que necesitamos cambiar alguna cosa, necesitamos pulir alguna cosa, pero en general el balance va a ser positivo en cuanto a motivación, porque vamos a querer contentar al profesor o la profesora, vamos a mostrarle que practicamos y que hicimos nuestra tarea y que vamos mejorando. A propósito de eso, también muy importante practicar entre clases para aprovechar al máximo la experiencia de tomar clases con un profesor y también para hacer más llevadero y agradable el trabajo del profesor. Porque a veces nos olvidamos y decimos no practico, no pasa nada, pero es complicado a veces dar una clase cuando los estudiantes no practican. Cuando aprendemos solos, en cambio, el tipo de motivación que vamos a estar usando es la intrínseca, principalmente. Todo va a depender de nosotros, de nuestra capacidad de motivarnos, de automotivarnos para practicar y para aprender y de seguir conectados con eso. No es que
cuando aprendemos con un profesor no haya motivación intrínseca, siempre están las dos, solo que es predominante la motivación intrínseca cuando aprendemos solos, porque no hay mucho de la extrínseca, salvo que compartamos algún video con amigos, con gente, que agreguemos una dimensión social, si no va a estar predominando más la motivación intrínseca. Pero, como les digo, está bueno tener las dos, incluso si tomamos clases con un profesor, está bueno hacer uso de esta motivación y hacernos responsables del proceso de aprendizaje. El cuarto aspecto tiene que ver con el tipo de feedback. Si tomamos clases con un profesor, podemos esperar feedback, o sea, devoluciones, comentarios, críticas, ¿no? O reconocimientos de las cosas que vamos haciendo bien, muy precisas y que van a estar atravesadas por la experiencia de este profesor o de esta profesora, que ya pasó por ese momento en el que estamos nosotros. Esto puede ser súper valioso porque nos puede ahorrar tiempo, nos puede ahorrar dinero, energía, nos puede evitar molestias, lesiones, incluso en el caso del piano o otros instrumentos o deportes. Y eso es invaluable, está buenísimo. Así que el feedback que vamos a recibir de un profesor de piano, obviamente de un buen profesor de piano o una buena profesora, nos va a ayudar un montón y nos va a servir para progresar y para hacer todo el proceso mucho más agradable. Cuando aprendemos solos, no es que no haya feedback, también podemos podemos crearnos nuestro propio feedback. Hice un video en el canal, pueden buscarlo, sobre cómo grabar videos con el celular, que es un poco una herramienta para obtener feedback de nosotros mismos. La forma típica de hacerlo va a ser a través de un video o de un audio. Yo les recomiendo grabar un video que lo pueden hacer con el celular de forma muy sencilla, para poder observarse, para poder mirarlo después y ver y autoevaluarse y decir qué cosas están buenas acá en esto que hice, qué cosas podría mejorar, qué cosa podría ser diferente, cómo está el ritmo, cómo está la técnica, la posición de las manos, etc. Esto lo pueden hacer incluso si toman clases con un profesor, o sea, van a potenciar aún más lo que están haciendo con las clases. Solo que cuando toman clases con un profesor, eso digamos que lo delegan en el profesor la mayoría del tiempo, al menos en el momento de tomar una clase. Así que el feedback que pueden obtener aprendiendo por su cuenta, en general va a venir dado por esto de grabar videitos o grabar audios y después mirarlos. En tiempo real es muy difícil hacerlo y la verdad es que no funciona tan bien. Por eso siempre les recomiendo que se graben. El quinto aspecto y la última diferencia que vamos a hablar tiene que ver con la receptividad al feedback. Más allá de tener un buen profesor y de que nos esté indicando cosas que son reales y que vale la pena mencionar, digamos, en este intercambio, hay que ver cómo las recibimos nosotros. Va a depender un poco también cuál es el vínculo, la dinámica que tenemos en el profesor, cómo fue que lo elegimos o que elegimos a esa profesora. Y para que sea realmente eficaz ese intercambio, tenemos que tener una buena receptividad a eso que nos va a decir. Ahora, esto es algo que sucede un poco y a veces no se puede forzar. Podemos ponerle buena voluntad, podemos tratar de ponerle onda, pero a veces simplemente resulta que no tenemos buena receptividad con un profesor y tal vez probamos con otro y resulta que va mejor. En el caso de los que aprenden solos, la receptividad va a tener que ver con cuánto nos escuchamos a nosotros mismos, si estamos dispuestos a aceptar y a escuchar ese feedback que tenemos cuando grabamos un videíto y hacemos algunas observaciones. Confiamos en nuestra capacidad para poder detectar cosas para mejorar, para reconocer las cosas que están bien. Va a depender un poco de eso. Así que esas son algunas diferencias, algunas ventajas y desventajas de cada una de las modalidades. Y si me preguntan qué es mejor, aprender con un profesor o aprender solos, antes de eso lo que les quiero decir es que lo mejor para progresar y para aprender piano de forma efectiva es practicar bien, practicar con constancia, practicar con atención, tener la intención de mejorar. Eso lo pueden hacer tanto si van a estudiar con un profesor o como si van a estudiar por su cuenta. Si tienen la posibilidad de encontrar a un profesor o una profesora que los inspire, que los motive, que los entusiasme para desarrollarse y para seguir mejorando, les recomiendo que lo prueben, que le den una oportunidad, especialmente si tienen la posibilidad económica. Si no está esa posibilidad, empiecen a aprender por su cuenta, de forma autodidacta. Yo mismo aprendí durante mucho tiempo de forma autodidacta y después tomé clases con profesores, ya sea en el conservatorio, con clases particulares, pero
El hecho de no tener un profesor o de no contar con el dinero en un momento dado no es una excusa, no es una razón para no empezar a aprender. Por último, si están tomando clases con un profesor, y también especialmente si no están tomando clases con un profesor, recuerden que la responsabilidad del aprendizaje depende de ustedes. Ustedes siempre van a ser quienes van a hacer la práctica, y la práctica la van a hacer ustedes solos. La práctica es algo que de por sí es algo solitario, no va a estar el profesor durante la semana todos los días viendo cómo practican. A lo mejor le pueden mandar alguna cosita, pero la cotidianidad de la práctica es algo de ustedes, es su responsabilidad. Su profesor no puede hacerse responsables de lo que ustedes practiquen o no practiquen. Los puede ayudar a practicar de forma efectiva desde ya, pero la práctica en última instancia va a depender de ustedes. Así que recuerden hacerse responsables del proceso. Nadie puede practicar por ustedes. Ustedes son los dueños y los que deciden cómo va a ser este proceso de aprendizaje. Espero que les haya servido esto. Si tienen alguna duda o alguna pregunta pueden dejarla acá abajo en los comentarios. Practiquen bien y nos vemos en un próximo video.